La idea de que la educación ha quedado restringida a las paredes de la escuela formal está cada vez en cuestionamiento. Desde que a nivel mundial se definió este principio de una educación permanente a lo largo de toda la vida, que UNESCO se ha encargado de difundir en el mundo, cada vez se van creando distintas estrategias nuevas. Unas surgen de la propia escuela, de ir más allá de los propios límites de la escuela. Y muchas formas de educación surgen de otros agentes y actores de la sociedad, en respuesta a nuevas necesidades también que el mundo está. Estaríamos hablando de una escuela expandida, la que está actuando más allá del límite de las cuatro paredes, ¿no? La velocidad de los cambios en el mundo a nivel general es demasiado rápida y crecientemente intensa, ¿no? La escuela no logra estar al día con la velocidad de los cambios de la sociedad. En algún momento la escuela estaba delante de los cambios de la sociedad. Es en la escuela donde se aprendía lo nuevo, hoy ya no. Le cuesta mucho al sistema educativo, por su forma organizativa que tiene, de actualizarse a la velocidad de los cambios. Entonces, la misma sociedad y la sociedad humana va encontrando otras salidas. El propio uso de los sistemas electrónicos, ¿no?, están supliendo en gran parte esa dificultad que tiene la escuela, ¿no?, para estar al día con los cambios de la sociedad, ¿no? Bueno, en las experiencias que acabamos de escuchar también en el seminario, vemos que hay más experiencias de las que imaginamos, donde los docentes están haciendo cambios. Cuando hablamos de cambios siempre hay niveles, ¿no? Hay niveles. Hay niveles. Fullan decía que cuando hay señales de cambio, hay algunos elementos dentro de la escuela, como la creatividad, por ejemplo, empieza a desarrollarse, el intercambio entre docentes, empiezan a darse algunas señales en la escuela cuando empiezan a haber algunos cambios. Pero nosotros preferimos hablar de cambios importantes cuando ya la escuela produce efectos que afectan a la estructura misma del sistema educativo. Quiero decir, cuando una experiencia nueva introduce una manera distinta de enseñar, por ejemplo, o cambia el rol del docente, ya no el rol tradicional en el que el docente es el que dicta y enseña todo, sino que a través de otros medios, o por ejemplo cuando se produce la integración de otros actores como la comunidad, todos los profesores están actuando, etcétera, estamos teniendo cambios que ya están poniendo en cuestión las formas tradicionales de la educación. Ahí preferimos hablar nosotros de una verdadera innovación. Y ahí el docente es el protagonista. Entonces es muy interesante cuando el docente pasa de un rol pasivo, de cumplidor de un currículum que le dan a él, a unas guías que tiene que llenar o unos libros que tiene que desarrollar, a ser un protagonista activo, como decía alguna de la profesora ahora. Todos los días estamos creando algo nuevo y nos estamos inventando. En ese momento la política educativa adquiere verdadero sentido, porque hasta ese momento lo que la política educativa ha hecho es crear un currículum, crear unos manuales, crear unos libros, establecer unos decretos. Pero no sabemos cuánto de eso esté verdaderamente llegando. Entonces, cuando el docente se apropia, cuando el docente lo hace, lo transforma en la realidad, podríamos estar hablando de que una política está siendo efectiva. Dicen en general los estudios sobre las reformas educativas que la mayor parte de reformas no han funcionado porque son pensadas por unos, planificadas por otros y ejecutadas por otros. Bueno, cuando hablamos de educación rural, en el caso de Ecuador, tenemos que hablar necesariamente de la experiencia muy larga de educación intercultural bilingüe, ¿no? Ecuador tiene un proceso muy interesante
de gestación desde la década del 80 con más fuerza, de primero respuestas que fueron un poco más de distintos pueblos o etnias, de formas educativas propias de sus comunidades para mantener sus idiomas. Pero ya en el año 90, el Ministerio de Educación, el Estado, digamos, incorporó en el Estado lo que se llamó en ese entonces el modelo de educación intercultural bilingüe. Y el país, digamos, nacionalizó, o sea, lo integró como una propuesta oficial la educación intercultural bilingüe. En este momento el Ecuador está viviendo un proceso como de modificación, entonces están haciendo reajustes, pero Ecuador mantiene la experiencia de educación que ha sido muy importante, ¿no? Ha servido un poco de modelo para otros países también, ¿no? Mire, de lo que nosotros estamos en este momento dialogando en este seminario muy interesante, estamos descubriendo muy interesantes docentes públicos, de escuela pública, que están protagonizando procesos de avance pedagógico, ¿no? Y para mí me da señales de que ha habido un progreso importante. No están contentos los docentes con solo ser cumplidores ese es el mensaje que me han transmitido, ¿no? En las distintas conversaciones que hemos tenido y exposiciones. Todo este sistema de estandarización que fue instalado aquí en Colombia con mucho más tiempo atrás, ¿no? Ecuador ha entrado a eso solo hace 2 años. Este proceso no ha dejado, parecería, muchos beneficios, porque no es por la vía de la estandarización que los docentes efectivamente estén desarrollándose como mejores, es por otras vías. Son procesos innovadores, por ejemplo, en la vía de procesos innovadores, docentes que se apropian de procesos, ¿no?, efectivos de enseñanza. O sea, yo estoy viendo que otras vías son las que le llevan a los docentes a convertirse efectivamente en mejores profesionales, ¿no?